Our loving God in heaven, we thank you for this Sabbath day. Nuestro amado Dios en el cielo, te damos gracias por este día de reposo. We thank you that we are privileged to be living at this time. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de vivir en este tiempo. It brings with it a lot of responsibilities. Que trae consigo muchas responsabilidades. We ask for all the heavenly blessings to help us to fulfill those tasks. Pedimos todas las bendiciones celestiales para ayudarnos a cumplir con estas tareas. And we ask this in Jesus' name. Amen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. So, thank you for having me. And I hope you're having... Muchas gracias por invitarme Hope you've had a blessed Sabbath morning. I know you've got the remainder of the day to go. y espero que hayáis tenido un sábado bendecido. Sé que todavía os queda el resto del día. I thought I'd start off by revising a topic that I've been going over the last two presentations. Pensé que comenzaría repasando un tema que he estado repasando en las últimas dos presentaciones. As we're trying to understand how the sixth and seventh kingdom can be contemporaneous, can exist at the same time. Mientras tratamos de entender cómo el sexto y el séptimo reino pueden existir al mismo tiempo. So we been looking at the history of the United States. Hemos analizado la historia de los Estados Unidos And we started in 1619. y comenzamos en el año 1619. So this is a long time before the lamb-like beast arrives in prophetic history. Esto es mucho tiempo antes de la llegada de la bestia con forma de cordero a la historia profética. But it is a turning point for American history. Pero es un punto de inflexión para la historia estadounidense. It was when 22 legislators gathered and marked the first representative legislative assembly in the New World. Fue cuando 22 legisladores se reunieron y marcaron la primera asamblea legislativa representativa en el Nuevo Mundo. So the first representative government in the New World. Entonces, el primer gobierno representativo del Nuevo Mundo It's called the General Assembly of Virginia. se llamó Asamblea General de Virginia And they were responsible for enacting the first Sunday laws in the country. y fueron responsables de promulgar las primeras leyes dominicales en el país. The Sunday law was one of about 70 laws that it brought in. La ley dominical fue una de las aproximadamente 70 leyes que introdujeron. So within a few weeks, the first slave boats arrived on American shores. Por lo que en pocas semanas los primeros barcos dedicados al comercio de personas esclavizadas africanas llegaron a las costas estadounidenses. This marked the beginning of the transatlantic slave trade to the British colonies. Esto marcó el inicio de la trata transatlántica de esclavos hacia las colonias británicas. So the country is far from being the lamb-like beast in 1619. Así que el país está lejos de ser la bestia como cordero en 1619.
There's no religious freedom and no personal liberty. No hay libertad religiosa ni libertad personal. So during that time period, they're going to have their American Revolution and hold their constitutional convention. Durante ese periodo tendrán su Revolución Americana y celebrarán su Convención Constitucional. This will result in the Constitution and the Bill of Rights. Esto dará lugar a la Constitución y la Declaración de Derechos. And this will bring us to our 1798 history. Y nos llevará a nuestra historia de 1798. The arrival of the lamb-like beast that comes up out of the earth. La llegada de la bestia parecida a un cordero que sube de la tierra. So 1798 is marked by certain events. Así que 1798 está marcado por ciertos eventos. I guess the foremost event we would mark is the infliction of the deadly wound on the papacy. Y creo que el más importante es la inflicción de la herida mortal al papado. This will bring about the death of the fifth kingdom in the old world. Esto traerá la muerte del quinto reino en el viejo mundo. But there are significant events that mark the beginning of the lamb-like beast in the new world. Pero hay eventos significativos que marcan el comienzo de la bestia con aspecto de cordero en el nuevo mundo. We're told that the same issues that plagued the country in its while it was just a colony are the same issues we're dealing with today. Se nos dice que los mismos problemas que plagaron al país cuando era solo una colonia son los mismos que enfrentamos hoy en día. And we can clearly see that in 1619 with Sunday laws and slavery. Y podemos verlo claramente en 1619 con las leyes dominicales y la esclavitud. In 1798, the country has matured. En 1798 el país había madurado, But it still has within it opposing factions. pero aún tenía dentro facciones opuestas. Because we know from Revelation 12 that the dragon is going to follow the church from the old world to the new world. Porque sabemos por Apocalipsis 12 que el dragón seguirá a la iglesia del viejo mundo al nuevo. So in 1798, the United States is going to become a player on the world stage. Entonces, en 1798, Estados Unidos se convirtió en un jugador en el escenario mundial. It sends its first ambassadors overseas. Envía a sus primeros embajadores al extranjero. Establishes its Marine and Naval Corps. Establece su núcleo naval y marino. Establishes its Marines and Naval. So the Navy and the Marines. Establece la armada y la marina. And the Federalist government at the time enacts the Alien and Sedition Acts. Y el gobierno federalista de la época promulgó las leyes de extranjería y sedición. So I've spent some time in the past going through that history. Así que he dedicado tiempo a repasar esa historia.
All these things are connected to the quasi-war. Todas estas cosas están conectadas con la cuasi guerra. So the quasi-war was an undeclared war between the United States and France. Así que la cuasi guerra fue una guerra no declarada entre Estados Unidos y Francia. So we see that in this history, we note the division of the Protestant churches after the two great awakenings. Así que vemos que en esta historia notamos la división de las iglesias protestantes después de los dos grandes despertares. Conservative Protestants are going to align with John Adams. Los protestantes conservadores se alinearán con John Adams. And use conspiracy theories about the Illuminati in his defense. Y usarán teorías conspirativas sobre los Illuminatis en su defensa. Socially liberal Protestants will align with Jefferson. Los protestantes socialmente liberales se alinearán con Jefferson. This is going to lead up to a very toxic election in 1800. Y esto conducirá a una elección muy tóxica en los años 1800. So all of this turmoil is happening as the lamb-like beast is arising in Bible prophecy. Así que toda esta agitación está sucediendo mientras la bestia parecida a un cordero está surgiendo en la profecía bíblica. So it might pay for us to revise some of that prophecy. Entonces podría ser que valga la pena revisar algunas de esas profecías. If you go to Luke chapter 21, verse 24. Vamos a ir a Lucas capítulo 21, versículo 24. So Matthew, Mark, and Luke are the synoptic gospels. Entonces Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. So not John, only Matthew, Mark, and Luke. Así que no Juan, solo Mateo, Marcos y Lucas. They're called synoptic. They're giving a chronological history of Christ's ministry. Son llamados sinópticos, están dando una historia cronológica del ministerio de Cristo. I'll write the word. Escribiré la palabra sinóptico. Matthew, Mark, and Luke are synoptic gospels. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. I think I've lost my translator. Oh, you're right. Creo que he perdido a mi traductora. Oh, sí, estás ahí. They're different to John's gospel. Son diferentes al evangelio de Juan. Matthew 24, Mark 13, Luke 21 are going to tell us the same story. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 nos van a contar la misma historia. This is Jesus's prophetic forecast of what will happen after the destruction of Jerusalem. Este es el pronóstico profético de Jesús de lo que sucederá después de la destrucción de Jerusalén. Matthew is a disciple of Jesus. Mateo es un discípulo de Jesús. Mark is a disciple of Peter. Marcos es un discípulo de Pedro. Luke is a disciple of Paul. Y Lucas es un discípulo de Pablo.
you get a different perspective of the same prophetic forecast. Obtienes una perspectiva diferente del mismo pronóstico profético. Luke will speak to us in the language of a Gentile. Lucas nos hablará en el lenguaje de un gentil. And after describing the destruction of Jerusalem in 70 AD, Y después de describir la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, and the persecution that would follow God's people afterwards, y la persecución que seguiría al pueblo de Dios después, in verse 24 he says, "And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive unto all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled." en el versículo 24 nos dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. So the falling by the edge of the sword is the Dark Ages, the 1260 years. Así que el caerán a filo de espada es la edad oscura, los 1260 años, Where the Gentiles tread down God's people until the times are finished. donde los gentiles pisotean al pueblo de Dios hasta que los tiempos se cumplan. Times being plural. Los tiempos son plurales. We understand this is referring to the 25-20 time prophecies. Entendemos que esto se refiere a las profecías de tiempo de los 2520. So God's people stopped being trodden down in 1798. Así que el pueblo de Dios dejó de ser pisoteado en 1798. This lamb-like beast has provided an asylum for them. Esta bestia parecida a un cordero les ha proporcionado un asilo. It took the new version of representative government Se necesitó la nueva versión de gobierno representativo, based on a constitution and bill of rights, basada en una constitución y una declaración de derechos, to make this possible for God's people. para hacer esto posible para el pueblo de Dios. It has provided the environment for the gathering. Ha proporcionado el ambiente para la reunión. The gathering that will occur between 1798 and 1844. La reunión que ocurrirá entre 1798 y 1844. If we were to continue in Luke's narrative, he then goes on to tell about the signs in the sun, moon, and stars. Y si continuamos con la narrativa de Lucas, él continúa hablando de las señales en el sol, la luna y las estrellas. So he's going to describe the Millerite movement. Entonces él va a describir el movimiento milerita. But despite these things being in place to give freedom for God's people, Pero a pesar de que estas cosas están en su lugar para dar libertad al pueblo de Dios, there is still a tension within the United States between the sixth and seventh kingdom. todavía hay una tensión dentro de los Estados Unidos entre el sexto y el séptimo reino. Despite there being this freedom granted through the Constitution, Así que, a pesar de que existe esta libertad otorgada a través de la Constitución,
There is still tension within the United States between the sixth and seventh kingdom. Todavía hay tensión dentro de los Estados Unidos entre el sexto y el séptimo reino. And that's because the dragon has followed the woman from Revelation 12, the church that was in the wilderness. Y eso es porque el dragón ha seguido a la mujer de Apocalipsis 12, la iglesia que estaba en el desierto. Issues of religious liberty and personal liberty will continue. Los problemas de libertad religiosa y libertad personal continuarán. But it is the birth of a new nation, and God gives both the state and the church time to adjust. Pero es el nacimiento de una nueva nación y Dios da el tiempo tanto al Estado como a la Iglesia para adaptarse. They are both to mature in an understanding of these issues. Ambos deben madurar en la comprensión de estos temas, Until it comes to a time when they will be tested on them. hasta que llegue un momento en que serán probados en ellos. So to understand this tension, let's consider the four kingdoms of Bible prophecy. Así que para entender esta tensión, consideremos los 4 reinos de la profecía bíblica. So we have Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Así que tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. If you think of the image of Daniel chapter 2, Y si piensas en la imagen de Daniel capítulo 2, it begins with literal Babylon being the head. comienza con Babilonia literal siendo la cabeza, It finishes with spiritual Babylon. y termina con Babilonia espiritual. We can consider the whole image as representing Babylon. Podemos considerar que toda la imagen representa a Babilonia. But just like God only has one church, but that one church goes through different phases, Pero así como Dios tiene una sola iglesia y ésta atraviesa diferentes fases, so Satan has one kingdom and it goes through different phases. Satanás tiene un solo reino y éste pasa por diferentes fases también. If we look at Daniel chapter 2, verse 44, Si observamos Daniel capítulo 2, versículo 44, after describing the going through the chronology of these kingdoms, después de describir la cronología de estos reinos, Daniel says, "And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed." Daniel dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido. So the question is, who are these kings? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estos reyes? In the context of Daniel 2, they're Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. En el contexto de Daniel 2, son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. As we read through that story, we don't see them as contemporary. Al leer esa historia, no los vemos como contemporáneos. But if we look at a couple of other passages, go to Daniel chapter 4, verse 15. Pero si vamos y miramos un par de otros pasajes,
Si vamos a Daniel 4:15, this is the story of Nebuchadnezzar and his fall. esta es la historia de Nabucodonosor y su caída. And there's a prophecy that if he doesn't change his ways, he's going to be eating grass like an ox. Y hay una profecía de que si no cambia su camino, va a comer hierba como un buey, Because he has not been fulfilling his job function. porque no ha estado cumpliendo con su función laboral. Babylon is meant to be this big tree that's providing protection and for the people. Babilonia debe ser este gran árbol que brinda protección al pueblo. And if Nebuchadnezzar fails in that, that tree is going to be hewn down. Y si Nabucodonosor falla en eso, ese árbol será derribado. Verse 15 says, "But leave the stump of its roots in the earth, even with a band of iron and brass." Y el versículo 15 dice, «Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo». Leave it in the tender grass of the field, let it be wet with the dew of heaven, and let its portion be with the beasts in the grass of the earth. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. In the past, we've made direct application between the 7 times of Leviticus 26 and this chapter, Daniel 4. En el pasado hemos hecho aplicación directa entre los 7 tiempos de Levítico 26 y este capítulo de Daniel 4. The word 7 times is mentioned 4 times in each chapter. La palabra 7 tiempos es mencionada 4 veces en cada capítulo. And here we see that when Babylon is cut down, the roots are still to be left in the ground. Y aquí vemos que cuando Babilonia sea cortada, las raíces todavía se dejarán en la tierra. The stump and the root, sorry. La raíz, perdón. There would be a band of iron and brass. Habría una banda de hierro y bronce. We know that iron represents Rome, brass represents Greece. Sabemos que el hierro representa Roma y el bronce representa Grecia. So this kingdom would continue in some form even while there are other beasts in the field. Así que este reino continuaría de alguna forma incluso mientras hay otras bestias en el campo. In Daniel chapter 8, En Daniel capítulo 8, if we were to consider the little horn of verse 9, si consideráramos el cuerno pequeño del versículo 9, this little horn is not connected to a beast. este cuerno pequeño no está conectado a una bestia. This is sanctuary terminology, and the horn is the horn of an altar. Esta es la terminología del santuario y el cuerno es el cuerno de un altar. The beasts mentioned in this chapter are counterfeit sacrificial animals. Las bestias mencionadas en este capítulo son animales de sacrificio falsificados. We know they're counterfeit because they have blemishes.
Sabemos que son falsificados porque tienen defectos. And in the sanctuary service, the life or the blood of the life of that animal was transferred to the sanctuary via the horns of the altar. Y en el servicio del santuario, la sangre de la vida de ese animal era transferida al santuario a través de los cuernos del altar. So in Daniel chapter 8, we can see that the life of those kingdoms continues on in history. Así que en el capítulo 8 de Daniel vemos que la vida de esos reinos continúa en la historia. We could do the same thing with the fourth beast of Daniel 7. Podríamos hacer lo mismo con la cuarta bestia de Daniel 7. If we were to compare the nondescript beast with the beast of Revelation 13, Si comparáramos esta bestia indescriptible con la bestia de Apocalipsis 13, we'd see it's an amalgamation of all the beasts. veríamos que es una amalgama de todas las bestias, Which is beyond description. indescriptible, que está más allá de toda descripción. So when we go back to Daniel chapter 2, Así que cuando volvemos al capítulo 2 de Daniel, in the days of those kings that God sets up a kingdom, en los días de esos reyes Dios establece un reino. there would be a kingdom that could be represented by them all: Babylon, Medo, Persia, Greece, and Rome. Un reino que podría estar representado por todos ellos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. When we look at the United States, we can see elements from every kingdom. Cuando observamos a Estados Unidos podemos ver elementos de cada reino. Babylon at the end of the world is is in three parts. Babilonia en el fin del mundo está dividida en tres partes: A dragon, a beast, and a false prophet. un dragón, una bestia y un falso profeta. We can see that in the United States. Podemos ver eso en Estados Unidos. And Greece, how would we see the United States as Greece at the end of the world? Y Grecia, ¿cómo veríamos a los Estados Unidos como Grecia en el fin del mundo? So there are a number of ways. Así que hay varias maneras. Sometimes we refer to Greece as a symbol of the world. A veces nos referimos a Grecia como símbolo del mundo. We see the United States as Greece when we consider the United Nations or NATO. Vemos a Estados Unidos como Grecia cuando consideramos las Naciones Unidas, la OTAN. G7, G20. El G7, el G20, The World Bank, the World Trade Organization. el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. We need to recognize the United States as Greece when they are, when those institutions are being used. Debemos reconocer a Estados Unidos como Grecia cuando se utilizan esas instituciones. Pagan Rome is probably one of the easiest for us to see the United States in. La Roma pagana es probablemente una de las formas en las que nos resulta más fácil identificar a Estados Unidos. But
papal Rome is also there as well. Pero la Roma papal también está presente. But just with the other kingdoms, we have to change our symbols. Pero al igual que con los otros reinos, debemos cambiar nuestros símbolos. It's no longer the kings of Europe and the papal church. Ya no se trata de los reyes de Europa y la Iglesia papal. It's the same issues, but now we see the papacy's offspring or daughters. Son los mismos problemas, pero ahora vemos a la descendencia o hijas del papado. But it's the same dynamics fighting for control. Pero es la misma dinámica luchando por el control. The kingdom I'd like us to consider is Medo-Persia. El reino que me gustaría que consideráramos es Medo-Persia, Because this lamb-like beast is a two-horned beast. porque esta bestia con forma de cordero tiene dos cuernos. And Medo-Persia is a two-horned beast. Y Medo-Persia es una bestia con dos cuernos. We see the two in the arms of silver, the bear on one side, and the ram with two horns. Vemos a los dos con brazos de plata y al oso a un lado y al carnero con dos cuernos. So if we're struggling to see the sixth and seventh kingdom as contemporary, Así que si nos cuesta ver el sexto y el séptimo reino como contemporáneos, it helps to see the United States as a repetition of Medo and Persia. nos ayuda ver a Estados Unidos como una repetición de Medo-Persia. So what would be the significance of Medo-Persia in the church's history? Entonces, ¿cuál sería la importancia de Medo-Persia en la historia de la Iglesia? Have you got my quotes there, the translator? ¿Tienes mis citas, traductor? You got them? Great. Genial, Okay, we're going to bien. read from Great Controversy, page 326. Vamos a leer El conflicto de los siglos, página 326. The title of this chapter is The Great Reformer. El título de este capítulo en la versión de inglés es El Gran Reformador. En español es Una profecía significativa, por lo que trata sobre la historia millerita comenzando con William Miller. Have I lost my translator? Hello. Did you hear me? You're right? Okay. So we're going to read from The Great Controversy, page 326. Bueno, vamos a leer El conflicto de los siglos, página 325 en español. 326. Paragraphs 2 and 3. Párrafo 3 y 4. The chapter is called The Great Reformer. It's on William Miller. El capítulo se llama El Gran Reformador y trata sobre William Miller. So let's remember it's 1798. Así que recordemos que es 1798
And William Miller receives his Cruden's Concordance. Y William Miller recibe su concordancia de Cruden. In this history, he wants to understand Daniel 8. En esta historia, él quiere entender Daniel 8. The angel had been sent to Daniel for the express purpose of explaining to him the point which he had failed to understand in the vision of the 8th chapter, the statement relative to time. Unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. The 70 weeks were declared by the angel to date from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem. If the date of this commandment could be found, then the starting point for the great period of the 2,300 days would be ascertained. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para edificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. In the 7th chapter of Ezra, the decree is found. In its completest form, it was issued by Artaxerxes, king of Persia, 457 BC. But in Ezra, the house of the Lord at Jerusalem is said to have been built according to the commandment of Cyrus and Darius and Artaxerxes, king of Persia. These three kings, in originating, reaffirming and completing the decree, brought it to the perfection required by the prophecy to mark the beginning of the 2300 years. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, versículos 12 al 26. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén, por mandamiento de Ciro y Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y al completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. The Medes and Persians gave the three decrees that brought God's people out of captivity. Los medos y los persas dieron los tres decretos que sacaron al pueblo de Dios del cautiverio. God's church was captive to Babylon. La iglesia de Dios estaba cautiva en Babilonia. And we mark that as the 1260 years of papal captivity. Y nosotros marcamos eso como los 1260 años de cautiverio papal. So the first decree is from Cyrus. El primer decreto es de Ciro. Cyrus gives the first decree. Ciro da el primer decreto. Can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Is it dropping out? Se está cortando. Okay, sorry. Bueno, lo siento. So Cyrus gives the first decree, which we mark as the first angel's message, 1798. Así que Ciro da el primer decreto, que marcamos como el mensaje del primer ángel de 1798. Hello? Hola. Okay, I can hear you clearly. Can everybody hear me or is it just the translator? Bien, yo te escucho claramente. ¿Me escuchan todos o es solo el traductor?
Yeah, for problem me, I my hear end? We are getting you Te clear. estamos escuchando bien. So we line up Cyrus's, Ok, we line entonces, up Cyrus's first decree with the first angel's message. entonces alineamos el primer decreto de Ciro con el mensaje del primer ángel. This is from Ezra chapter 1. It's to do with temple reconstruction. Esto es de Esdras capítulo 1, tiene que ver con la reconstrucción del templo. He allowed the Jews to return to Jerusalem to rebuild the temple. Permitió al pueblo judío regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. So we mark the beginning of the rebuilding of the temple from 1798. Así que marcamos el inicio de la reconstrucción del templo a partir de 1798. The sacred vessels taken by Nebuchadnezzar were returned. Fueron devueltos los vasos sagrados tomados por Nabucodonosor. And the first wave of returnees left with Zerubbabel. Y la primera oleada de los y las que retornaron se quedó con Zorobabel. This fulfilled the prophecy of Jeremiah about the 70 years. Y esto cumplió la profecía de Jeremías acerca de los 70 años. There was a second decree by Darius the Persian. Hubo un segundo decreto de Darío el persa, that would reaffirm and enforce Cyrus's first decree. que reafirmaría y haría cumplir el primer decreto de Ciro. The work had been halted because of adversaries. La obra se había detenido debido a los enemigos adversarios. Darius now funded the rebuilding with his own treasury. Darío ahora financió la reconstrucción con su propio tesoro. And there was a warning that if you interfered with it, you'd be killed. Ya había una advertencia de que si interferías con ella, serías asesinado, morirías. And then we have the third decree of Artaxerxes. Y luego tenemos el tercer decreto de Jerjes. And this is from Ezra chapter 7 and Nehemiah chapter 2. Y esto es de Esdras capítulo 7 y Nehemías capítulo 2. Ezra is given authority to teach the law and appoint magistrates. A Esdras se le otorga la autoridad para enseñar la ley y nombrar magistrados. And also, more Jews could return to help with the temple service. Y más personas judías pueden regresar para ayudar en el servicio del templo. So there was also another decree to rebuild the walls of Jerusalem. Por lo tanto, también se emitió otro decreto para reconstruir los muros de Jerusalén. So the third decree restored religious and judicial authority to the Jews. El tercer decreto restauró la autoridad religiosa y judicial del pueblo judío. Plus the physical restoration of Jerusalem's defenses. Además de la restauración física de las defensas de Jerusalén.
It was these 3 decrees that brought about the beginning of the 2300-day prophecy. Estos 3 decretos marcaron el comienzo de la profecía de los 2300 días. It's these 3 degrees that mark the end of the 2300-day prophecy. Y estos 3 decretos marcan el final de la profecía de los 2300 días. It would not have been possible without the Medes and Persians bringing freedom to God's people. No habría sido posible sin que los medos persas trajeran libertad al pueblo de Dios. But they weren't the only decrees that the Medes and Persians were responsible for. Pero no fueron los únicos decretos de los que los medos persas fueron responsables. What other decrees were there? ¿Qué otros decretos existían? Daniel 6, the decree of Darius the Mede. Daniel 6, el decreto de Darío el Medo. We equate that decree with the Sunday law. Este decreto se equipara con la ley dominical. And then there is the story of Esther. Y luego está la historia de Esther. And Ahasuerus, or Xerxes the Great. Y de Jerjes el Grande. And what was that decree for? It was a death decree. ¿Y para qué servía este decreto? Era un decreto de muerte. So the Medes and Persians were responsible for righteous decrees and unrighteous decrees. Así que los medos y los persas eran responsables de decretos justos e injustos. That's the tension that exists in this beast that has 2 horns. Y esa es la tensión que existe en esta bestia que tiene 2 cuernos. And yet speaks like a dragon. Y sin embargo habla como un dragón. So this was a little exercise to try and help us understand how we can see the 6th and 7th kingdom occurring at the same time. Así que este fue un pequeño ejercicio para ayudarnos a comprender cómo podemos ver el 6º y el 7º reino ocurriendo simultáneamente. We have an abundant treasure to draw from when we bring each kingdom into our history. Tenemos un tesoro inagotable al recurrir, al incorporar cada reino a nuestra historia. So whether it's Babylon, Media, Persia, Greece, or Rome, they are all relevant to our history. Ya sea Babilonia, Medo-Persia, Grecia o Roma, todos son relevantes para nuestra historia. We just have to be careful how we handle the prophetic symbols. Solo debemos ser cuidadosos y cuidadosas con el manejo de los símbolos proféticos. I'll just go to one of my favorite verses, and it's in Isaiah chapter 45. Voy a ir a uno de mis versículos favoritos, que es el capítulo 45 de Isaías. 45. Isaiah is going to prophesy of Cyrus, of the first angel's message. En este versículo, Isaías profetiza sobre Ciro, el mensaje del primer ángel. At the end of chapter 44, Cyrus is named as God's shepherd that will perform God's pleasure.
Al final del capítulo 44, Ciro es nombrado pastor de Dios, quien cumplirá su voluntad. In 45 verse 1, we're told Cyrus is God's anointed. En el capítulo 45, en el versículo 1, se nos dice que Ciro es el ungido de Dios. It's the prophecy of Belshazzar's bowels being loosed and the gates of the city being left open. Es la profecía de Belsasar, y las ramas de Belsasar se soltaron y las puertas de la ciudad quedaron abiertas. And what else happens at that time? Let's read verse 3. ¿Qué más sucede en ese momento? Leamos el versículo 3. And I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which called thee by thy name, am the God of Israel. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Yep. This is a prophecy of prophecy being opened. Esta es una profecía de la profecía que se abre. The secret places are the prophecies of Daniel. Los lugares secretos son las profecías de Daniel. At the arrival of Cyrus, we see the little book open. A la llegada de Ciro vemos el pequeño libro abierto. So, won't spend too much more time on that, but we need to bring these kingdoms into our understanding of the United States. Así que no voy a gastar mucho más tiempo en esto, pero tenemos que traer estos reinos en nuestra comprensión de los Estados Unidos. Oh, I think I've lost it. You're back. Creo que te he perdido. Bueno, ahí estás de vuelta. Just that we can learn a lot if we bring these kingdoms into our understanding of the United States. Yo acabo de decir que podemos aprender mucho si traemos estos reinos en nuestra comprensión de los Estados Unidos. So again, this is nothing new. I've just reminded you of stuff you already knew. Así que, de nuevo, esto no es nada nuevo, solo os he recordado cosas que ya sabían. That United States is a two-horned power just like Medo-Persia. De que Estados Unidos es una potencia de dos cuernos igual que Medo-Persia. That there's a tension between those that would give the righteous decrees and those that would give the unrighteous decrees. Y que existe una tensión entre quienes dictan decretos justos y quienes dictan decretos injustos. For those that would provide the freedom, the environment for the message, and those that would take it away. Es decir, quienes brindan la libertad y el ambiente para el mensaje y quienes la privan. So how are we going for time? Can I continue on for a bit, or should we stop and have a short break? ¿Qué tal vamos con el tiempo? ¿Puedo continuar un poco o hacemos una pausa? Okay.
All right, I'll close in prayer and then we'll come back in. Bueno, terminaré con una oración y volvemos en 10 minutos. Our loving God in heaven, thank you for the people that have gone before us. Dios amoroso en el cielo, gracias por las personas que nos han precedido. We thank you for William Miller and for Elder Jeff. Te damos gracias por William Miller y por el anciano Jeff, For the first angel's messages. por los mensajes del primer ángel. Thank you for the second and third angels that have given us more light on these subjects. Gracias por el segundo y el tercer ángel que nos han dado más luz sobre estos temas. Help us to cherish every crumb that nothing be lost. Ayúdanos a apreciar cada migaja para que nada se pierda, For we have nothing to fear unless we forget how you've led us in the past. porque no tenemos nada que temer a menos que nos olvidemos cómo nos has guiado en el pasado. And we ask this in Jesus' name. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.